Hoy tengo un tema muy importante del cual siempre que hablo me acuerdo de la Madre Angélica, que ella cuando va a comenzar su programa siempre nos dice: vamos a hablar de Jesús. Y vamos a hablar de Jesús, pero ahora vamos a hablar de esa enfermedad que te ata, de aquello que está en tu interior, no te deja caminar. Porque ahora, en este tiempo, son muchas las personas necesitadas de atención en zonas íntimas. Y es así cuando crece la conciencia en la vida interior de cada uno. El pastoreo puede llevar años, pero los frutos serán escasos y cundirá la desilusión y el cansancio. De modo que lo primero es lanzarse hacia la sanación. Generalmente se va después que, una vez dado este paso, la parte más importante del problema está resuelto. Entonces, aquí entra la conversión. La conversión, ¿qué es conversión? Convertirse, cambiar, dar ese paso, pero no podemos darlo si no hay voluntad. Fíjense cómo va esto unido, una palabra atrás de la otra. Y esa voluntad está en el querer. No se pueden remover obstáculos inconscientes. ¿Verdad? Jesús, tú sabes que yo quiero, por lo menos, querer poder. Esto suena un poco enredado, pero si lo vamos descifrando un poco, le vamos a encontrar el comienzo para poder entender qué es lo que queremos explicar. Aquí vamos a querer poder, y del querer poder vamos a llegar al puedo. Cuando tú dices puedo, entonces es cuando le das campo a la fe. La fe es la convicción de aquello que no se ve, pero que estamos seguros que se va a realizar. Entonces, cuando el Señor nos dijo: aquel que quiera seguirme, tome su cruz de cada día y siga. Entonces Él nos estaba diciendo que en ese momento íbamos a sufrir persecuciones, insultos, de toda clase de daño por seguirlo a Él. Y también con esto le estamos dando paso a la muerte del yo. ¿Qué nos dice Mateo 11, 4 y 6? Que Jesús mandó a decirle: díganle a Juan lo siguiente. Le mandó un mensaje porque él sabía lo que estaban haciendo y lo que iban a hacer. ¿Y qué les dijo a Juan? Que los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos se sanan, los muertos resucitan. Bueno, este era un anticipo del ministerio. Cuando Jesús hizo esto, ya había realizado 10 milagros. Lo pueden ver en Mateo 8 y 9. Pero en este momento, la causa del mensaje es la enfermedad. Tenemos 9 puntos básicos que vamos a estudiar. ¿Qué es la enfermedad? ¿Por qué estoy enfermo? Vamos a comenzar con el número 1, que es el pecado. Pecado es aquello que nos aparta de la gracia de Dios. Es algo que nos prohíbe caminar por ese camino equivocado. Ahora vamos a ir al número 2, que es un sentimiento de culpa. Muchas veces nos sentimos culpables de algo y sin que tengamos la razón de haberlo hecho.
un sentimiento de culpa. Ese es el número 2. Ahora miremos el número 3, no quererse. Hay personas que se dejan caer y dicen, pero si yo no me quiero, enfermaré. Y entonces se enferma física o psíquicamente. Ahora vamos con el número 4, no querer el propio camino. No querer el propio camino. Muchas veces estás renegando de lo que te toca vivir y entonces quieres hacer tu voluntad haciendo a un lado la voluntad de Dios. Y esto no puede ser así. ¿Qué nos dice la número 5? Perplejidad. Perplejidad son situaciones que nos superan, que no sabemos qué hacer. Te quedas como hipnotizado ante un problema. La número 6 dice pereza o mimos. La pereza o mimos es el egoísmo. Es aquel que solo quiere ser servido antes que servir. Yo siempre pongo el ejemplo del que va en la silla de ruedas. ¿Cuál de los dos quieres ser tú? ¿El que va sentado en la silla o el que empuja la silla? Eso lo tienes que meditar en tu mente y en tu corazón. La número 7 dice búsqueda de excitación, o sea, una vida aburrida. No hay de qué hablar. Eso es una enfermedad. La número 8, dominio sobre otros. El enfermo ejerce prohibiciones sobre otros y así hace que todos los que están a su alrededor cumplan lo que él quiere. La número 9 dice no perdonar. O sea, no perdonar es cuando tienes resentimientos, que es una mentira de Satanás. Porque dice que tienes que perdonar para sanar. Y para sanar tienes que recordar sin que aquello te haga daño, sin que te moleste. La número 10 dice la atracción del abismo. ¿Qué es la atracción del abismo? Es el miedo de ser una cosa y no ser otra cosa. Entonces ese mismo miedo te lleva a ese precipicio que te has formado en tu mente. Deja que el agua fluya. La enfermedad básica no es la enfermedad, sino el querer estar enfermo. Por lo tanto, debemos orar para que sane el querer. Danos, Señor, de esa agua. Dile, Señor, yo puedo. O por lo menos dite, quiero querer poder, pero no te quedes estancado donde te encuentras. Que Dios te bendiga y que siga para adelante.